Una chica pobre chocó accidentalmente el auto de lujo de un millonario director ejecutivo, pero nunca imaginó que él sería su verdadero amor. Antes de empezar la historia, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta la historia. Alice hablaba por teléfono mientras cruzaba la calle. Empujaba su carrito de pastelitos, con el delantal manchado de glaseado. Te prometo que esta vez llegaré a tiempo, abuela, dijo. No corras, niña. La voz de su abuela resonó por el teléfono. Fue entonces cuando el carrito de reparto de Alice se resbaló de la acera y se estrelló contra el parachoques brillante de un coche de lujo aparcado. Volaron los pastelitos. El glaseado salpicó el capó. El carrito se volcó como si supiera que había cometido un error. No, 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 susurró, observando la escena como si ocurriera a cámara lenta. La puerta del coche se abrió. Un hombre alto con un traje elegante salió lentamente, con una mezcla de aburrimiento y enfado apenas disimulado en su rostro. ¿Golpeaste mi coche?, preguntó, mirando el desastre y luego a ella. Técnicamente, fue mi carrito de reparto, y fue culpa del viento, de la gravedad y quizás del desnivel de la acera. Es un Jaguar. Señaló el coche como si fuera un monumento sagrado. ¿Tienes idea de cuánto cuesta repintar un coche así? Sí. Es más de lo que gano en 2 meses, pero quizá no sea necesario pensar en eso ahora, ¿vale? Sacó su teléfono y empezó a marcar. ¿Qué haces?, preguntó Alice, intentando limpiarse el glaseado de las manos con el delantal. ¿Llamando a la policía? No. Saltó delante de él como si estuviera en una película de acción. No hay necesidad de meter la ley en esto. Tengo una solución mejor, y es mucho más dulce. Thomas la miró, sin soltar el teléfono. Te escucho. Tienes 5 segundos. Puedo pagarte con pastelitos. ¿En cupcakes? Sí, tengo un puesto de café y dulces. A todos les encanta. La verdad, una señora canceló su divorcio después de comerse mi brownie. Mi café devuelve la vida a la gente los lunes. Esto no es un hospital, respondió rotundamente. Entonces hagamos un trato. Te traeré café y pastelitos todos los días, personalmente, como compensación, y si quieres, incluso puedo poner tu cara en una galleta decorada o escribir "Lo siento por el jaguar" con llovizna de caramelo. Thomas arqueó una ceja. ¿Quieres pagar los daños de un coche de lujo con dulces? No son solo dulces. Son experiencias gustativas. Emociones comestibles. Y mi café es tan bueno que te alegra el día, que claramente también bajó hoy. Ella le dedicó una gran sonrisa. Él cerró los ojos un instante, como si le pidiera paciencia al universo. Luego volvió a mirar el coche. ¿Y si digo que no? Serás conocido como el director ejecutivo que mandó arrestar a un inocente pastelero y aplastó el sueño de una señora de 83 años que solo quería tomar té y pastelitos en paz. Se cruzó de brazos. ¿Chantaje emocional? Tengo más. Alicia levantó el dedo. ¿Y si te dijera que hoy también es el cumpleaños de mi planta? Falleció la semana pasada, pero juré honrar su memoria siendo una mejor persona. Este acuerdo formaría parte de eso. Hubo un breve silencio. Thomas miró a Alice como si fuera una persona excepcional. De esas que se adentran en el caos y siguen contando chistes. 7:30, mañana. En la sede de Fischer Corp. Un mocha doble, 2 croissants y un muffin sin gluten. Entregado personalmente. ¿Fue un sí? Trato hecho. Y si llegas tarde, se cancela el trato. Y luego llamaré a la policía. Empezó a manipular su teléfono otra vez. Entregado a las 7:29. Lo conseguí. Alice agarró una servilleta manchada de glaseado y lo anotó todo. Ah, y solo para confirmar, ¿quieres tu muffin con fruta o con remordimientos? Fruta, dijo, volviendo al coche. Alice se quedó parada en medio de la calle, mirando el desastre, los cupcakes caídos. Y el reto loco que acababa de aceptar. Mordió uno de los cupcakes supervivientes, ligeramente aplastado, y murmuró: Alice, acabas de vender tu dignidad por una capucha abollada y un muffin sin gluten. Bien hecho.
Alice se despertó con la sensación de haber perdido un vuelo a París. Solo que el vuelo consistía en un moca doble, 2 croissants y un muffin sin gluten, camino a la oficina de un multimillonario gruñón sin ningún sentido del humor. Su alarma sonaba la canción de Misión Imposible, idea de su hermana. Eran las 5:42 de la mañana. Alice saltó de la cama, tropezó con el gato del vecino, que se había colado otra vez por la ventana, y aterrizó de bruces sobre los zapatos de su uniforme de food truck. ¡Qué buen comienzo, Alice! Primero gravedad, ahora un Garfield encubierto. Con un ojo hinchado y una cafetera más ruidosa que un motor de NASCAR, comenzó lo que llamó la operación CO cafeinada. Mientras amasaba la masa del croissant, se recitó a sí misma: moca doble, 2 croissants, muffin sin gluten, no llegues tarde, no te tropieces, no te mueras. Con el tiempo en su contra, metió todo en su bandeja térmica, se ató con cinta adhesiva el delantal floreado y salió con su carrito de café, que chirriaba como si tuviera bronquitis. El edificio Fisher Court, en pleno corazón de Manhattan, parecía un templo de cristal y acero. Tenía más ventanas que amigos en Facebook. Al acercarse a la entrada, Alice sintió que hasta las puertas automáticas juzgaban sus desgastadas zapatillas. El guardia de seguridad del vestíbulo parecía alguien que mezclaba proteína en polvo con el café. Cuando se presentó, la miró como si estuviera a punto de repartir folletos de estafa piramidal. «Soy el proveedor oficial de cafeína de Thomas Fisher», dijo con una sonrisa. «Estoy aquí para evitar que se coma a sus empleados antes de las 9». No se rió. Ya estaba acostumbrada. ¿Identificación? Tengo una servilleta con mi nombre. ¿Cuenta? Otra mirada asesina. Llamó a la planta ejecutiva. «Está aquí». «¿La del carrito?» «Sí». «Es como una comedia». Colgó. Piso 32. «No toques nada». «¿Ni siquiera el ascensor?», preguntó. No respondió. Alice entró y suspiró mientras el ascensor la subía como una princesa torpe rumbo a la Torre del Dragón. En la planta ejecutiva, la recibió una recepcionista con un físico demasiado profesional para sonreír. Su chaqueta estaba tan apretada como la paciencia de Thomas el día anterior. Alice Oliveira, la primera entrega oficial de la compensación comestible impuesta por el tribunal. La recepcionista señaló con la barbilla hacia la oficina de cristal de al lado, sin apartar la vista de la pantalla. Alice respiró hondo, empujó la puerta con el hombro, con ambas manos ocupadas con la bandeja, y entró en la guarida del director ejecutivo. Thomas estaba sentado tras un escritorio que probablemente tenía su propio código postal. Su portátil parecía más caro que su coche. No levantó la vista. «Llega tarde». «Son las 7:31, señora Fisher». «Eso todavía cuenta como 7:30 en 48 estados». Ignoró la broma. Alice dejó los artículos en el escritorio con un gesto digno de un camarero de Broadway. Un moca doble hecho con granos artesanales, molidos a mano, 2 croissants crujientes y un muffin sin gluten que me costó un ojo de la cara y $16 en ingredientes. Thomas dio un sorbo al café y mordió el croissant como si estuviera revisando la declaración de la renta. «Es comestible». Eso fue casi un cumplido. ¿Estás bien? ¿Llamo a un médico? Ni pestañó. «Trae el siguiente envío mañana a la misma hora». ¿Algún comentario? ¿Una reseña de Yelp? ¿Un deseo de paz y tranquilidad? Menos charla, más puntualidad. Alice puso los ojos en blanco y salió. En la puerta, se topó con un jarrón gigante en la recepción y casi se convierte en una escultura de arte moderno hecha de café. El segundo día, Alice llegó 2 minutos antes. Thomas miró su reloj y luego a ella. Todavía llegaba tarde. ¿Sabes qué necesitas? Un muffin de compasión. Con glaseado de déjame en paz. Toda la semana, la rutina fue la misma. Alice apareció. Thomas apenas habló. Intentó hacer una broma. Masticaba como un robot corporativo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. El miércoles, ella le entregó el muffin con una notita. Puede contener trazas de humor. Por favor, avísenos si tiene alguna alergia. El jueves, devolvió la taza de café con una nota adhesiva. Sin efectos secundarios. Puede continuar.
Alice estaba tan emocionada que olvidó su bandeja en el piso ejecutivo. Para el viernes, estaba agotada. Su abuela había necesitado cuidados durante la noche. Su hermana se peleó con su novio virtual, y el gato del vecino había vomitado dentro del horno. Nada iba bien. Aquí tienes tu kit de supervivencia, dijo al entrar en la oficina de Thomas. Incluye moca, croissants, muffin y un repartidor en modo zombie. La miró con el ceño ligeramente fruncido. Te ves desorganizada. Y pareces la villana de un drama legal. Formamos un buen equipo. Thomas mordió el croissant y masticó en silencio. Alice vio una pequeña foto en su escritorio. Un chico rubio con un perro. ¿Tu hijo? Mi sobrino. Vive con mi hermana en Seattle. Alice asintió. Es lindo. Parece de esos niños a los que les gustan los malvaviscos en el cereal. Thomas miró el panecillo. Hablas demasiado y no lo suficiente. Pero no te preocupes, estoy anotando todo lo que dices. Hasta ahora, tengo un total de 57 sílabas. No sonrió, pero por primera vez, parecía casi intrigado. Más tarde, al salir del edificio, Alice se topó con un hombre de traje que reía con naturalidad. Vaya, un café con un susto, bromeó, intentando equilibrar la bandeja. Debes ser la cafeína andante de Thomas Fischer. ¿Habló de mí?, preguntó sorprendida. Dijo algo como que es ruidosa, dramática e insiste en poner notas en los muffins, pero llega puntual, más o menos. Eso es prácticamente una carta de amor en Fischerés. Buena suerte, no es tan malo como parece, solo más difícil de descifrar que un rompecabezas de piezas en blanco. El sábado, Alice decidió probar algo nuevo. Trajo un pequeño termo personalizado con dibujos de cupcakes sonrientes. En la etiqueta, escribió, dosis diaria de tolerancia humana. Agitar bien antes de socializar. Cuando se lo entregó, Thomas miró la etiqueta en silencio. ¿Te preocupa que te demande por tener demasiada personalidad? Si me vas a demandar, hazlo con caramelo. Irá con mi disco. Tomó un sorbo de café y guardó silencio. Hoy no está tan dulce, dijo. Refleja tu alma, pero puedo hacerlo más dulce mañana. Antes de irse, murmuró, añade un rollo de queso el lunes. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Fue una petición especial? Madre mía, estás evolucionando. Él fingió no oírlo, pero ella se marchó prácticamente bailando con la bandeja. Esa noche, sentada en el sofá con su abuela, Alice pensó en voz alta. Abuela, el señor Fischer pidió un rollo de queso. Es prácticamente su forma de decir buenos días. Si alguna vez pide chocolate, cásate con él. El lunes, ella apareció con el rollo de queso, una nota en la servilleta y el doble de entusiasmo. Él se lo comió todo sin decir palabra, pero antes de irse, le preguntó, ¿siempre eres así? ¿Con un encanto tan irritante? Sí. No. Quise decir persistente. Alice se detuvo un momento. Cuando se trata de magdalenas y multimillonarios gruñones, sí. Soltó una risa breve y apagada. La primera desde el accidente. Se quedó paralizada. Espera, ¿era una risa? ¿Estoy oyendo cosas? ¿Hola? ¿Seguridad? Fischer tiene fiebre. Negó con la cabeza. Manos a la obra, Alice. Y por primera vez, se fue con una sonrisa de oreja a oreja. El trato estaba funcionando, pero no exactamente como ella esperaba. Y tal vez, solo tal vez, no se trataba solo de saldar una deuda. Era el comienzo de una conexión basada en el café, el sarcasmo, los rollitos de queso y algo que aún no podía identificar. El edificio Fisher Court era tan elegante que Alice se sintió culpable con solo entrar al vestíbulo. Era como entrar a un museo donde cada centímetro brillaba más que su sueldo. Y ahora era una visitante habitual. En su segunda visita, intentó entrar con su carrito de café y tropezó con la alfombra de la entrada. La taza de Thomas voló directo a la chaqueta beige de un hombre que resultó ser un inversor internacional. Dios mío. Lo siento mucho. Tengo servilletas, bicarbonato, el espíritu de una ama de casa, lo que necesites. Exclamó, presa del pánico,
intentando limpiar la mancha. ¿En serio? ¿Esto es café? Moca doble. Frijoles orgánicos. Tiene manchas, pero son de primera calidad. El hombre resopló y se fue furioso. Alice se quedó en medio del vestíbulo, con la taza vacía en la mano y lo que le quedaba de dignidad. Al día siguiente, intentó tomar un atajo por los pasillos y accidentalmente entró en el ala de seguridad. Solo se dio cuenta cuando aparecieron dos guardias con rostros serios. ¿Tienes autorización para estar aquí? Tengo autorización divina para repartir café y alegría. Identificación. Tengo una credencial de la cafetería y una tarjeta de fidelidad con 8 sellos. Dos guardias corpulentos la escoltaron de vuelta a recepción mientras los empleados observaban, intentando no reírse. Por supuesto, Thomas se enteró al instante. La cajera casi irrumpe en el departamento de informática. Becky, su asistente, dijo divertida. Él solo murmuró algo mientras leía algo en su tableta. Pero en cuanto ella salió de la habitación, él tecleó en silencio en su teléfono. Becky, averigua todo lo que puedas sobre la señorita Alice Olivera. Discretamente. En los días siguientes, Alice fue confundida con una empleada 3 veces. Una becaria nueva la vio con la bandeja y le dijo, «Oye, ¿sabes dónde está la sala de reuniones 4B? Apenas sé dónde está mi propia cordura». ¿Así que eres de recursos humanos? Yo soy del café, que es como recursos humanos para las emociones. Mientras Alice seguía acumulando momentos incómodos en el edificio más elegante de la ciudad, Thomas observaba desde su oficina de cristal. No entendía por qué esa mujer torpe seguía ocupando espacio en sus pensamientos. Becky finalmente le entregó un breve informe. Hojas en Queens. Cuida sola de su abuela anciana y de su hermana adolescente. Abandonó la universidad para mantenerlas. Trabaja 2 turnos. Nunca pagó el alquiler. No tiene problemas legales. Es honesta. Thomas no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla. Y todavía encuentra tiempo para hacer croissants rellenos, murmuró. ¿Perdón? Nada. Sigan trabajando. El viernes por la noche, el edificio de Fischer Corp estaba casi vacío. Thomas seguía trabajando como siempre, observando la ciudad mientras terminaba sus informes. Fue entonces cuando la vio. Alice estaba en la acera frente a un restaurante elegante en la esquina. Llevaba una bandeja de café y parecía visiblemente avergonzada. Frente a ella, una mujer con un vestido rojo gritaba a gritos, ¿de verdad crees que voy a aceptar esto? ¿Esta porquería que llamas latte? Mi perro tiene mejor gusto que tú. Señora, es que... El pedido venía con caramelo porque era lo que decía el ticket. Pedí sin caramelo. ¿Es usted tonta o solo finge? Alice bajó la mirada, intentando mantener la voz firme. Lo siento. Puedo reemplazarlo. Sin costo. ¿Crees que necesito caridad? Mírate. Ni siquiera deberías estar aquí. Gente como tú debería estar vendiendo cosas baratas en los suburbios. Las palabras impactaron a Alice como un puñetazo. Antes de que pudiera responder, una nueva voz se escuchó a sus espaldas. ¿Segura que quieres seguir con esta conversación en público? La mujer de rojo se giró. Thomas Fischer estaba allí, con su traje impecable, la mirada fría y las manos en los bolsillos. ¿Y usted quién es?, preguntó con desdén. El director ejecutivo de Fischer Corp y la persona que financia parte de su cartera de inversiones, la señora Meret. La mujer palideció. No lo sabía. Bueno, ahora sí. Y suelo apreciar a la gente que trata a los demás con respeto. Sabes, eso ayuda con los informes de imagen corporativa. Alice se quedó allí, en shock. La mujer murmuró algo y entró rápidamente al restaurante. Silencio. ¿Estabas dentro?, preguntó Alice, todavía confundida. Estaba en el edificio, lo vi desde la ventana y decidí convertirme en un héroe callejero. Digamos que odio a la gente arrogante, sobre todo cuando se meten con alguien que no se lo merece. Respiró hondo, con los ojos aún húmedos. Gracias. Ya había oído cosas así antes, pero no tan públicamente. No me lo agradezcas. Fue instintivo. Alice lo miró.
por primera vez, no solo vio al director ejecutivo frío y calculador. Había algo más. Un hombre que no toleraba la injusticia. Un hombre que observaba desde lejos, pero que veía más que los demás. Ella esbozó una leve sonrisa. Y yo que pensaba que solo sabías criticar magdalenas. No hagas que me arrepienta, dijo, aunque con un atisbo de sonrisa. Alice se giró con la bandeja en la mano. Antes de cruzar la calle, miró hacia atrás. Oye, ¿Thomas? ¿Qué? Gracias, de verdad, por el elegante rescate. Él asintió levemente. Mientras ella se alejaba, él se quedó allí, observando, sin admitir, ni siquiera a sí mismo, que algo dentro de él había cambiado. Y por primera vez, Thomas Fischer se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, la vida no se trataba solo de contratos y muros de cristal. Alice no sabía que la vergüenza podía durar más de 48 horas, pero desde que Thomas la defendió en aquella acera, se sentía entre la confusión, la vergüenza y un ligero pánico ante la idea de volver a encontrárselo. Así que, cuando recibió una llamada ofreciéndole un servicio de catering de última hora para una gala, no dudó en aprovechar la oportunidad. Necesitaba el dinero, la distracción y, sinceramente, quería demostrarse a sí misma que podía ser profesional, incluso en lugares donde no se sentía del todo identificada. Mesa de postres personalizada para un evento corporativo, repitió la mujer al teléfono. Tema formal, invitados de lujo, nada ostentoso. ¿El nombre de la empresa? Tremont Events, pero el evento fue patrocinado por Fischer Corp. Alice, sin pensarlo mucho, aceptó. Solo horas después su cerebro creó la Fischer Corp. No puede ser él, no. Debe ser otro Fischer, probablemente un primo. Siempre hay un primo involucrado en estas cosas. Pero el universo no suele dar conjeturas optimistas. El viernes por la noche, Alice llegó con sus cajas de postres al salón principal de la Astoria Grand, un lugar tan lujoso que las baldosas del suelo parecían brillar solas. Mientras preparaba las trufas y los macarrones, escuchó por el sistema de sonido: «Buenas noches, damas y caballeros. Den la bienvenida a nuestro anfitrión, Thomas Fischer». Alice se quedó paralizada, una cuchara cayó al suelo. Un camarero cercano arqueó una ceja. «Claro, porque el mundo es pequeño y la ironía es enorme», murmuró. Se giró lentamente, justo a tiempo para ver a Thomas en el centro del escenario. Traje impecable, sonrisa sutil, la clase de elegancia que solo había visto en revistas. Con cada aplauso, Alice sentía que su alma intentaba escapar silenciosamente por la salida más cercana. «Respira. Eres una profesional que está a punto de arruinar el glaseado de puro nervios». Intentaba concentrarse en los envoltorios de caramelos cuando sintió a alguien a su lado. «Así que eres tú». Alice giró la cabeza y se encontró cara a cara con una mujer elegante, con el pelo recogido en un moño perfecto y desafiante. Sostenía una copa de champán y la miraba como quien inspecciona un jarrón roto. «¿Disculpe? Usted es la mujer que chocó el coche de mi hijo y ahora le trae café todos los días, ¿verdad?» Alice abrió los ojos de par en par, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Bueno, sí, fue un accidente y lo del café fue idea mía. Un acuerdo amistoso. La mujer esbozó una media sonrisa, sin ninguna gracia. Seamos claros, ni se te ocurra intentar conquistarlo. No intentes conquistarlo. Eres muy diferente de nuestro mundo. Alice tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura. Señora, Madeline Fischer, madre del hombre en el que claramente albergas esperanzas ridículas. No necesito mentir. Ya lo he visto antes. Sonrisas dulces, historias tristes, pensar que los pastelitos pueden ascender socialmente. Alice apretó los dientes. No intento escalar nada. Estoy aquí para trabajar. Sí, por cierto, le llevo café con crema batida a tu hijo, pero eso no me convierte en una amenaza nacional. No es un ataque personal, cariño. Es solo un hecho. No perteneces al mismo mundo. Alice sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. El mundo del que vengo está lleno de gente que se cree demasiado importante como para prestar atención a quien les sirve. No vine aquí a conquistar a nadie. Vine a entregar el mejor pastel de la ciudad. Si eso te ofende,
quizá lo que necesitas es un poco más de azúcar en tu vida. Madeleine la miró fijamente un buen rato. Luego se giró con elegancia y se alejó como si flotara. Alice dejó escapar un suspiro lento. Menuda noche, murmuró. Ahora solo falta que se caiga el techo o que tropiece con un violinista. Minutos después, se alejó del escenario para recuperar el aliento. Necesitaba aire y distancia emocional. Estaba mirando la pared, pensando en irse del evento y escapar por la cocina cuando oyó una voz familiar. «¿Habló contigo, verdad?» Alice se giró. Thomas estaba allí, con la corbata suelta y aspecto preocupado. Mi madre tiene un don para convertir las palabras en cuchillos afilados. Es impresionante, aunque traumatizante. Lo siento por ella. Debí haberte avisado. ¿Sabías que ella sabía de mí? Pensé que lo descubriría. Simplemente no pensé que vendría por ti. Alice soltó una risa seca. Eres diferente a nuestro mundo. Esa fue la frase de la noche. Le gana a la señora del restaurante que me llamó cucaracha de Brooklyn. Thomas se pasó la mano por el pelo, visiblemente incómodo. Intento evitar que interfiera. Pero no es fácil. No soy un proyecto de caridad, Thomas. No tienes que arreglar nada. Simplemente no me arrastres a tu mundo. No soporto fiestas con reglas invisibles. ¿Quién dice que hay que seguir reglas invisibles? Todos los que me miran como si hubiera entrado por la puerta equivocada. Silencio. Luego habló, con más suavidad. Alice, no te pedí que vinieras. Pero me alegra que lo hicieras. Incluso con todo esto, incluso con ella. Se cruzó de brazos, intentando mantener una expresión neutral. Mira, me gustaste. Te quedaste callado. Pero prefiero mi paz aún más. Y a tu mamá no le sienta bien. Thomas dejó escapar un suspiro, casi una sonrisa. Ya entiendo. Terminaré la mesa. Luego desapareceré en silencio. No te preocupes. No mancharé la reputación de Fischer Corp con glaseado de cupcakes. Alice ya estaba de vuelta en la mesa, concentrada, seria. Divirtámonos un poco para quienes solo leen los comentarios. Escriban no cupcake en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Sigamos con la historia. Y él se quedó allí parado unos segundos, observándola seguir adelante. Aún con su orgullo herido. Como nunca se disculpó por ser ella misma. Como su luz era diferente, más humana, más real. 2 días después, el sonido de un coche negro al final de la calle hizo que Alice levantara la vista mientras barría la acera frente a su pequeño puesto. Thomas Fischer. De nuevo, esta vez con vaqueros y camiseta, gafas de sol y una taza de café de otro sitio. Solo para provocarla, supuso. Vine a echar un vistazo a la competencia, dijo. Estoy aquí para explorar el barrio. Estoy pensando en invertir en un nuevo local comercial, dijo, intentando sonar despreocupado. ¿Investigación de mercado o solo un deseo oculto de ver a la chica que traumatizaste en el baile de gala? Se encogió de hombros. ¿Quizás ambas cosas? Ella se cruzó de brazos. Eres terrible mintiendo. ¿Lo sabías? Soy muy bueno con los contratos y no soy de los que fingen preocuparse por las propiedades comerciales. Me alegra saberlo. Porque aquí solo vendemos café, galletas y verdades incómodas. Thomas se acercó y tomó una galleta de la mesa. ¿Hay descuento para directores ejecutivos arrepentidos? Solo si lo piden amablemente y usan jeans. Él se rió. Y por un instante, la tensión entre ellos se disipó como el azúcar en el fondo de una taza. Alice no sabía qué buscaba Thomas, pero sí sabía una cosa. Su mundo podría ser diferente, pero en ese momento, en una acera cualquiera de un barrio cualquiera, estaban en el mismo sitio. Y quizá eso bastaba por ahora. Alice pasó los siguientes días intentando fingir que conocer a la madre de Thomas había sido solo una pesadilla, de esas que despiertas sudando y prometes olvidar. Pero era difícil olvidar a una mujer que prácticamente te decía que eras una mancha en su caro sofá de terciopelo. Aún así, su orgullo le impidió detener las entregas. A las 8 de la mañana, allí estaba, de pie, con su carrito de café,
su coraje y una sonrisita desafiante. Café matutino para la directora ejecutiva, con crema batida, como les gusta a los príncipes. Becky, la asistente, la miró, luego miró la puerta cerrada de la oficina de Thomas y susurró, «Parece diferente últimamente». «¿Cómo es diferente?», preguntó Alice, ajustando la bandeja. «Menos gruñón, más pensativo. Ayer, incluso rechazó 3 reuniones y compró flores». Alicia se atragantó con su propia respiración. «¿Flores?» «Sí. Rosas. Rojos. 1 docena». Alice no respondió. Acababa de entrar al ascensor, intentando disimular la confusión que sentía. Cuando abrió la puerta de la oficina, Thomas estaba allí, sentado como siempre. Pero esta vez, sin traje. Llevaba una camisa de vestir arremangada y gafas para leer. Parecía más humano, más accesible. «Tu energía matutina», dijo ella, dejando la taza sobre su escritorio. Miró la bebida, luego a ella. «Me gustó tu discurso en la fiesta». Alice arqueó una ceja. «Los pastelitos no son un discurso de amenaza nacional». «Exactamente». «Bien dicho». «Genial. ¿Quieres que lo imprima y lo enmarque?» «Podría ir junto a tu MBA». Se rió. «¡Qué risa! ¿Siempre hablas así?» «¿Cómo?» Como si cada frase fuera una pequeña batalla de sarcasmo. «Soy pequeño. Tengo que compensarlo con palabras duras». Thomas sonrió. Pero había algo más en sus ojos. Un peso. Como si estuviera a punto de decir algo, pero cambiara de opinión en el último segundo. Alice lo notó. «¿Qué pasa?» «Necesito mostrarte algo». Tomó el control remoto del proyector y lo apuntó a la pantalla. «Se trata de un proyecto de la empresa, una nueva iniciativa social que estamos desarrollando. Y bueno, todo tiene que ver contigo». «¿Conmigo?» «Sí». Después de ese día en el restaurante y la fiesta, empecé a pensar. Thomas pulsó el control remoto y se mostraron las diapositivas tituladas Programa de la Fundación Fischer para Mujeres Emprendedoras Independientes. Alice abrió los ojos como platos. ¿Qué? Un fondo de apoyo para mujeres autónomas que enfrentan dificultades económicas, pero que aún mantienen sus negocios a flote. La idea es ofrecer mentoría, capital inicial y apoyo logístico. El primer nombre sugerido para el puesto de liderazgo es el tuyo. Alice se quedó en silencio. ¿Quieres que yo dirija esto? Quiero que lo lideres como debe ser, con honestidad, trabajo duro y experiencia práctica. Se recostó en su silla, todavía asimilando todo. ¿Es esto real? Nunca he sido más seria. Thomas, esto lo cambia todo. Sí que lo cambia. Por eso necesito que lo pienses bien. Pero primero, necesito ser honesto. Alice se enderezó. ¿Qué pasa ahora? Thomas dudó, luego se levantó y caminó hacia la ventana. Hice que te investigaran. Silencio. ¿Qué? Cuando empezaste a aparecer por aquí todos los días, quise entender quién era esa mujer que interrumpía mi rutina. Le pedí a Becky que te investigara y lo leí todo. Tus antecedentes, tu historia, tu vida. Alice sintió un nudo en el estómago. ¿Y todo esto? ¿Las flores, el proyecto? ¿Es culpa o solo la curiosidad de un millonario aburrido? Es admiración. Es respeto. Es algo que aún no puedo nombrar. Pero no es lástima. Se quedó callada, mirando la taza de café que ahora parecía pesar 1 tonelada. Debería estar enojada contigo, murmuró. ¿Estás bien? Respiró hondo. Sí, pero también agradecida. No por el informe, sino por verme. Thomas dio un paso al frente. Entonces, ¿aceptarás el proyecto? Depende. ¿De qué? Todavía no estoy seguro de confiar en ti, Thomas Fischer. Él asintió, sin presión en la voz. Un paso a la vez, entonces. Alice se levantó, recogió la taza vacía y se dio la vuelta para irse. Antes de salir, dijo sin mirar atrás, ¿pero la idea del fondo? Es brillante. Y sí, quiero participar.
A partir de ese día, su conexión empezó a adquirir nuevos matices. Thomas empezó a aparecer con regularidad en el puesto de Alice en Queens. Siempre con excusas tontas. Solo estoy echando un vistazo al panorama empresarial local, pura investigación de mercado. Claro, y el croissant es solo una parte de tu análisis de riesgos, ¿no? Empezó a visitar la sede de Fischer Corp no solo con café, sino con ideas, bocetos, sueños, y sus reuniones terminaron con risas, chistes privados y, finalmente, largos silencios llenos de significados que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde, Alice estaba ayudando a su abuela a cuidar el pequeño jardín frente a su edificio cuando se detuvo un coche negro. Thomas salió con vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero. Traje esto, dijo, levantando una caja. ¿Esto qué? Panqueques. Lo hice yo. Encontré la receta en internet. Alice abrió mucho los ojos. ¿Tú? ¿Cocinado? ¿Qué clase de director ejecutivo crees que soy? De los que prefieren restaurantes de 5 estrellas a las sartenes. Le entregó la caja y miró a la abuela de Alice, que estaba sentada en una silla de ruedas con el sol en la cara. ¿Eres la famosa señora Marlene? Depende, ¿famosa por qué? Por tener una nieta que puede desestabilizar a ejecutivos millonarios. La señora se rió y Thomas se ganó un punto al instante. Alice lo invitó a subir, y por primera vez, vio el pequeño apartamento donde vivía con su abuela y su hermana menor. Todo era sencillo, pero limpio, organizado y lleno de vida. Fotos en las paredes, notas en la nevera, el olor a comida de verdad. Thomas permaneció en silencio, absorbiéndolo todo. Esto se sentía más como un hogar que cualquier ático que hubiera tenido. Estás terriblemente callado, dijo Alice. Estoy impresionado. ¿Con el desorden? Con lo real que parece todo y lo ligero que es. Su hermana menor apareció en el pasillo con una camiseta prohibida y una mirada sospechosa. «¿Es el del café?», respondió Alice. «¿Es Thomas, el famoso Thomas del coche destrozado?». Se aclaró la garganta, un poco avergonzado. ¿Es una leyenda urbana ahora? Incluso hay un meme, bromeó Alice. Genial, justo lo que mi reputación necesitaba. Los tres rieron y Thomas sintió que ese sonido era mejor que cualquier aplauso en una junta directiva. Esa noche, cuando Alice lo acompañó hasta la puerta, se quedaron en silencio en el pasillo un momento. «Gracias por dejarme entrar», dijo. No era un favor. Era inevitable. Silencio. «¿Y si quiero algo más que reuniones y proyectos?», preguntó Thomas finalmente. Alice lo miró. ¿En serio? Sí. Respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. Entonces tendrás que lidiar con tu madre, tu reputación y mi orgullo. Siempre se me han dado bien los retos. Dio un paso atrás y dijo, «Ya veremos», y cerró la puerta con cuidado. Más tarde, sentada sola en la sala, Alice miró la taza de café sobre la mesa. Recordaba con claridad el día en que todo empezó, el accidente de coche, el miedo, el ridículo acuerdo de llevar café todos los días para evitar que la demandaran. Ahora ella formaba parte de su vida y él de la suya. Pero el mundo en el que vivían seguía lleno de muros. Y aunque no sabía qué vendría después, de una cosa estaba segura. Pasara lo que pasara, no permitiría que nadie, ni el pasado ni la presión, borrara la mujer que era. Lo que empezó como un accidente ahora parecía una decisión. Y siempre elegiría el camino que la hiciera sentir plena, incluso si eso implicaba amar con cariño. El lunes por la mañana, apenas había salido el sol cuando Alice abrió el cuaderno amarillo con letras torcidas y empezó a garabatear ideas. Estaba sentada en un banco cerca de la cafetería, todavía con su delantal enharinado y con la cabeza demasiado ocupada para pensar en repostería. Thomas había dicho que quería más. No solo los proyectos, sino también a ella. Y de alguna manera, eso ya no parecía tan descabellado. Pero Alice lo sabía. Los sentimientos requerían más valentía que cualquier reunión en una oficina con paredes de cristal. Y aún no había decidido si estaba lista para eso. «¿Estás dibujando croissants o haciendo planes secretos?», preguntó Camilla, su hermana, apareciendo de la nada con una mochila y un jugo en la mano. «Intentando hacer ambas cosas. Es una nueva estrategia». Camilla se sentó a su lado, estirando sus delgadas piernas.
¿Así que el guapo director ejecutivo apareció de nuevo? Tiene nombre. Thomas. Ah, lo siento. Thomas, ¿entonces? Y Alice no respondió. Solo esbozó una pequeña sonrisa, lo cual bastó para que Camilla hiciera una mueca. Si te enamoras de él, será como una telenovela con Wall Street. Si me enamoro de él, será mi problema. Y probablemente también mi sistema nervioso. Camilla se rió. Solo recuerda, tener aires de grandeza puede traer más dolores de cabeza que facturas. No te preocupes, tengo experiencia con ambos. Unos minutos después, Alice regresó a Fischer Corp con su fiel carrito de café. Esta vez, además de los pedidos de siempre, traía un sobre con 3 páginas de notas para el proyecto social. Ideas sobre mentorías, talleres prácticos, colaboraciones con pequeños proveedores. Al llegar a la oficina de Thomas, Becky la detuvo antes de que pudiera tocar. Está en una reunión con la junta directiva, pero te pidió que esperaras y dejó esto. Becky le entregó un pequeño paquete envuelto en papel gris. Alice lo miró con curiosidad. Al abrirlo, encontró un llavero plateado con la letra A grabada, junto con una nota escrita a mano. Solo un recordatorio de que ya tienes la llave para abrir cosas grandes, T. Sintió un repentino calor en el rostro. Guardó el llavero en el bolsillo de su delantal como si fuera una joya. 2 horas después, la puerta de la oficina se abrió y entró Thomas, sin corbata, con aspecto cansado pero alerta. Pase, pase. Alice lo siguió y le entregó el sobre. Lo abrió con cuidado, revisando los papeles uno por uno. Esto es más de lo que esperaba. ¿Lo pensaste todo? No todo. Solo lo suficiente para demostrarte que voy en serio. La miró por encima de los papeles. Y yo también. Se sentaron uno al lado del otro, con los borradores extendidos sobre la mesa, y empezaron a discutir los detalles. Las ideas iban y venían. Las sugerencias se convertían en planes. Podríamos realizar talleres en barrios desfavorecidos, con el apoyo de la fundación, y una plataforma en línea para inscribirse con la ayuda de empleados voluntarios. ¿Crees que podemos colaborar con cadenas de supermercados? Si lideras el proyecto, conseguiré los contactos. Estaban tan involucrados que no se dieron cuenta del tiempo. Cuando Becky entró para decir que el día terminaba, Thomas parpadeó como si acabara de despertar. ¿Ya son las 6? Sí. Y tienes una cena con inversores a las 7. Cancelarlo. Thomas, es importante. Entonces posponlo. Tengo otro compromiso esta noche. Becky arqueó una ceja, pero no dijo nada al irse. Thomas se volvió hacia Alice. ¿Cenarías conmigo? Frunció el ceño. ¿Una cena de verdad? ¿Con comida y todo? Sí, y servilletas, y quizás postre. Alice dudó, pero la forma en que la miraba, como si fuera el centro de algo más grande, hizo que cualquier no se desvaneciera. De acuerdo, pero solo si el postre es tarta de queso. Fueron a un pequeño bistró en Brooklyn, lejos del bullicio de la ciudad. El lugar era acogedor, con luces tenues, mesas de madera y un aroma a albahaca en el aire. Se sentaron en un rincón tranquilo junto a la ventana. ¿Por qué este lugar?, preguntó. Porque aquí nadie me conoce y porque, por primera vez, solo quiero ser Thomas. ¿Te das cuenta de lo romántico y dramático que suena a la vez? Estoy probando un nuevo estilo. Una directora ejecutiva sensible con un toque de pastel de limón. Alice se rió. Durante la cena, hablaron de todo. De la infancia, de los fracasos, de sus canciones favoritas, de sus miedos no expresados. Thomas habló de la presión de dirigir un imperio. Sobre un padre ausente y una madre controladora. Alice habló de la madre que se fue demasiado pronto. La abuela de carácter fuerte, la hermana rebelde. Fue entonces cuando Thomas se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Alice, Me desestabilizas. Sonrió. ¿Es algo bueno? Aún no estoy seguro, pero es real. De repente, sonó un teléfono. El suyo. Thomas miró la pantalla interior. Es mi madre. ¿Vas a contestar? Debería. Solo 2 minutos. Salió a atender la llamada.
Alice lo observaba por la ventana. Su expresión cambiaba a medida que avanzaba la conversación. A veces frío, a veces frustrado. En un momento dado, se pasó una mano por el pelo, visiblemente molesto. Cuando regresó, se veía más serio. ¿Todo bien?, preguntó. Quiere que vaya mañana a una reunión con inversores chinos. Y quiere que traiga al candidato ideal para presentarlo como mi futuro prometido. Alice intentó disimular cómo la afectó eso. ¿Y te vas? No. Se lo dije. Por primera vez en mucho tiempo, dije que no. ¡Guau! Sí. Es un poco liberador. Es un poco aterrador. No dijo nada. Solo dio el último bocado de tarta de queso. De regreso, Thomas la llevó a casa. Se detuvo frente a su edificio y apagó el motor. Alice. ¿Otra vez? Siempre. No sé en qué se está convirtiendo esto, pero sé que no quiero que termine. Se quedó callada un momento. No estás acostumbrado a oír un no, ¿verdad? ¿De verdad? Entonces quizás sea hora de que aprendas. Porque, por mucho que me guste esto, todavía no sé si estoy listo. Asintió, comprendiendo. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Antes de salir del coche, se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla. Buenas noches, director ejecutivo sensible. Sonrió. Buenas noches, señorita. Me gusta meterme en tu vida. Alice entró al edificio, sintiendo que el suelo se había aligerado un poco. Pero afuera, Thomas permaneció sentado en el coche unos minutos más, mirando la puerta. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, Alice se despertó con una notificación en su teléfono. Un nuevo mensaje. Thomas Fischer. Nuestro proyecto fue aprobado. Felicidades, director. Leyó el texto, lo volvió a leer, y solo entonces se dio cuenta de que sonreía como una tonta mientras su abuela, observándola desde el sofá, la miraba con recelo. ¿Soñaste con pastel? Algo así, abuela. Algo así. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón por fin se sintió en sintonía con sus sueños. Era un viernes soleado cuando Alice llegó a la sede de Fischer Corp para su primera reunión oficial como directora del proyecto social. Se acabaron los carritos de café y los delantales con olor a canela. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul oscuro, y llevaba el pelo recogido con una modesta horquilla. Por primera vez, formaba parte de ese mundo. No como una visitante, sino como alguien que pertenecía a él. En recepción, Becky la recibió con una sonrisa sincera. Directora Alice, el señor Fischer le pidió que subiera directamente. Aún le resulta extraño oír eso, admitió Alice, apretando con más fuerza la correa de su bolso. Te acostumbrarás, o quizás no, pero te irá genial de todas formas. Alice sonrió, agradecida. En el ascensor, los nervios empezaron a aflorar. No era miedo al proyecto, sino a lo que significaba este nuevo paso. Thomas había traspasado la línea entre lo personal y lo profesional, e incluso con todo el cuidado y respeto que le demostraba, el corazón de Alice seguía conmovido con cautela. Cuando se abrieron las puertas, Thomas la esperaba, sin traje. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa gris arremangada, como si hubiera elegido ese look para parecer encantador sin esfuerzo. Y lo estaba logrando. Justo a tiempo, dijo, haciéndose a un lado para que ella pudiera entrar. Soy adicto a los relojes y a que no me despidan antes de empezar. Se rió y señaló la mesa donde había 2 tazas de café y una carpeta con el nombre del proyecto en la portada. Nuevos comienzos. Me gusta el nombre, dijo. Fue idea tuya, lo encontré al pie de página de uno de tus borradores. Me pareció perfecto para todo lo que intentamos hacer. Alice hojeó las páginas mientras él la observaba. Pareces diferente hoy, dijo, con la mirada fija en los documentos. ¿Diferente en qué sentido? Menos directora ejecutiva, más humana. Es culpa tuya. Últimamente he estado pasando más tiempo en el mundo real. ¿Eso incluye dejar de analizar croissants como si fueran acciones de la bolsa? Sin promesas. Ella rió y el ambiente en la sala se relajó. La reunión rebosó energía.
Thomas presentó el presupuesto aprobado, los socios interesados y las fechas iniciales de lanzamiento. Alice sugirió un evento comunitario como punto de partida. Algo simbólico y accesible. Cuando todo estuvo listo, se recostó en su silla con los brazos cruzados. Ahora que ya hemos hablado de negocios, ¿te invito a almorzar? ¿Es una pregunta de verdad o un truco corporativo? Una pregunta de verdad. Lo prometo. Sin contratos ni hojas de cálculo. Alice dudó un segundo y luego asintió. De acuerdo, pero yo elegí el lugar. Sorpréndeme. Lo llevó a un food truck escondido entre dos concurridas avenidas de Brooklyn. Vendían tacos picantes y jugo fresco, y la gente estaba formada por taxistas, estudiantes y artistas callejeros. ¿Este lugar?, preguntó Thomas, arqueando una ceja. Créeme, estos tacos pueden curar un corazón roto. Le dio un mordisco y tosió, sorprendido por el picante. Esto debería venir con una advertencia. ¿Ves? Así es la vida. Picante, impredecible y a veces te hace llorar en el tráfico. Ambos rieron y Thomas se limpió la boca con una servilleta de papel. ¿Puedo preguntarte algo? Puedes intentarlo. ¿Alguna vez te imaginas viviendo en otro lugar? Alice frunció el ceño. ¿Como fuera de Queens? ¿Fuera de Nueva York? ¿Quizás incluso fuera de Estados Unidos? Vaya, eso fue específico. Solo curiosidad. Hizo una pausa. Solía soñar con eso, pero también aprendí que el hogar no es un código postal. Es donde puedes ser tú mismo, sin necesidad de disculparte. Thomas asintió, pensativo. ¿Y tú?, preguntó. He vivido en 6 ciudades diferentes, 3 países, y ninguno se compara con el momento en que entré en tu cocina y vi una olla de brigadero en la estufa. Alice sonrió, un poco tímida. Estás aprendiendo a decir las cosas correctas en el momento oportuno. Solo soy sincero. Terminaron el almuerzo con más jugo y menos defensas. De regreso al edificio, la acompañó hasta el metro. ¿Seguro que no quieres que te lleve? Estoy segura. Hoy quiero irme sola a casa, ordenar mis pensamientos y mi corazón también. Él lo entendió. Entonces, ¿nos vemos mañana? Mañana es sábado. Ya lo sé. Arqueó una ceja, pero no respondió. Simplemente bajó las escaleras del metro con una sonrisa. Esa noche, Alice se quedó despierta hasta tarde, sentada en el sofá con su abuela y Camila, viendo una película vieja y debatiendo qué es y qué no es el amor. El amor es cuando alguien conoce tus defectos y aún así decide quedarse, dijo su abuela. El amor es cuando dejas la última rebanada de pizza, dijo Camila. Alice se rió. El amor es cuando sientes que puedes hacer el tonto y esa persona no se irá. Se miraron y rieron juntos. A la mañana siguiente, Thomas apareció sin avisar. Traía una bolsa de papel en la mano y una expresión que parecía, ¿ansiosa? Llevé magdalenas, horneadas por mí, o al menos supervisadas por mí. ¿Es una disculpa o un intento de envenenamiento? Depende de cada gusto. Subieron y tomaron un café juntos, esta vez con la abuela de Alice oficialmente presente. Parecía que ya le caía bien. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó. Negocios. Mucho papeleo. No hay mucha emoción. Pero ahora con Alice, todo es diferente. Sonrió, visiblemente complacida. Más tarde, cuando estaban solos en el porche, Thomas se acercó a ella con cuidado. Alice, ¿puedo preguntarte algo un poco más serio? Buen comienzo. Incluso usaste la palabra, serio. Me gustas, no de forma vaga ni distraída. Me gustas de verdad. Y quiero probar esto, si tú también lo deseas. Alice respiró hondo. Sabes que mi mundo es muy diferente al tuyo, ¿verdad? Y sabes que estoy cansada de mi mundo, ¿verdad? No será fácil. No será fácil. Pero puede ser real. Lo miró atentamente, sopesando cada palabra, cada intención. Bien, intentémoslo. Pero con una condición. ¿Cuál es? Nada de flores todas las semanas. Si quieres impresionarme, trae pan con queso. Trato hecho. Se rieron y el beso se dio sin planearlo.
Fue lento, tierno, pero lleno de todo lo que habían evitado durante semanas. El lunes siguiente, se lanzó oficialmente la Fundación New Start. El evento tuvo lugar en un almacén renovado en Queens, decorado con luces sencillas, paneles con historias de mujeres emprendedoras y una mesa llena de dulces hechos por Alice. Thomas dio el discurso inaugural, pero fue Alice quien realmente cautivó a la multitud. Empecé vendiendo café, con miedo de no poder pagar la renta. Ahora estoy aquí, ayudando a otras mujeres a no renunciar a sus sueños. Y eso solo fue posible porque alguien a quien consideraba un director ejecutivo gruñón creyó en mí antes que yo misma. El público la ovacionó de pie, y desde el fondo de la sala, la madre de Thomas observaba con expresión indescifrable. Horas después, se acercó a Alice con un vaso en la mano. Así que eres tú otra vez. El que golpeó el coche de mi hijo, y al parecer también su corazón. Alice se preparó para el impacto. Sí, señora. Admito que todo esto me sigue pareciendo improbable. Pero está sonriendo. Hacía años que no lo veía. Alice no sabía qué decir. Solo cuídalo. Es más frágil de lo que parece. Y soy más fuerte de lo que parezco. La mujer asintió, por primera vez, se marchó sin amargura. Esa noche, Alice y Thomas se quedaron hasta que se fue el último invitado. Solo en el centro del almacén, con las luces apagadas y el aroma a café aún presente, la abrazó. Me cambiaste la vida, susurró, y me recordaste que vale la pena arriesgarse. Se besaron de nuevo, sabiendo que ahora lo que los unía no era un contrato ni un accidente de coche. Fue una elección. Un sentimiento. Amor. La semana después del lanzamiento de la Fundación Nuevo Comienzo, las cosas empezaron a cambiar de forma más profunda de lo que Alice esperaba. El proyecto avanzaba a toda marcha, sí, pero era lo que sucedía fuera de las hojas de cálculo lo que la mantenía despierta. Thomas era tan amable como siempre, pero ahora había algo más en su forma de mirarla. Un cuidado más profundo, una atención que trascendía lo profesional. Y aunque su corazón latía un poco más rápido, Alice también sentía el peso de todo lo que aún no se habían dicho. Por eso, cuando él la invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad, dudó. Es solo una reunión rápida con inversionistas, explicó, pero habrá una cena de bienvenida, y pensé que quizás querrías acompañarme. Thomas, no tengo ropa para ese tipo de evento. Eso es fácil de arreglar. Una tarjeta de empresa puede solucionarlo. O podrías ponerte tu famoso vestido azul marino. Me gusta ese. No se trata solo de la ropa. Lo entendió enseguida. Tienes miedo de que te juzguen de nuevo. Sobreviví a tu madre, pero aún recuerdo cómo me miraba, como si fuera un accidente que no debió haber ocurrido. Tú no eres un accidente, Alice. Ni en mi vida, ni en este proyecto. Apartó la mirada, pero después de unos segundos, dijo, de acuerdo. Iré, pero con una condición. ¿Otra? Tienes que prometerme que si tropiezo y derramo vino tinto sobre alguien, fingirás que fue parte de un flashmob de performance. Trato hecho. El sábado, Alice empacó una maleta pequeña y dejó a Camilla y a su abuela a cargo de la casa con notas escritas a mano y comidas congeladas cuidadosamente etiquetadas. El coche negro se detuvo frente a su edificio justo a las 9 de la mañana. Thomas salió con una chaqueta ligera y gafas de sol. Parecía salido de un anuncio de colonia elegante. Alice, en cambio, llevaba vaqueros oscuros y una blusa color crema que se bajaba constantemente cada 3 minutos. ¿Se ve bien?, preguntó en cuanto le abrió la puerta del coche. Se ve mejor que bien. Eres tú, y eso es lo que importa. El camino al resort estuvo lleno de conversaciones informales, risas espontáneas y un silencio reconfortante. Alice compartió anécdotas de la cafetería, clientes excéntricos, confusiones en las entregas, mientras que Thomas admitió que su peor pesadilla era verse obligado a relacionarse con gente que hablaba de porcentajes durante la cena. No creo que hayas nacido para ser CEO, dijo divertida. Creo que me convertí en CEO para esconderme del resto. ¿De qué? De mi propio desastre. Llegaron sobre el mediodía. El resort estaba escondido, rodeado de árboles, con vistas al lago. Había un campo de golf, una zona de spa y un gran salón acristalado donde se celebraría la cena. Alice se sintió fuera de lugar en cuanto entró en el vestíbulo.
Todo era demasiado blanco, demasiado silencioso, demasiado fragante. Este lugar me hace sentir que si estornudo, alguien me encontrará, le susurró a Thomas. Relájate. La mayoría de la gente aquí solo parece elegante porque tiene miedo de que la descubran. En la habitación reservada para ella, un vestido largo colgaba en el armario, color burdeos intenso, sencillo pero elegante. Alice abrió mucho los ojos. ¿Lo tenías todo preparado? No, Becky lo tenía, pero yo lo aprobé. De hecho, perdí la votación. Quería algo más brillante. Dijo que no hay que competir con nadie, solo brillar. Fingiré que no me conmovió, dijo, intentando disimular una sonrisa. Más tarde, al entrar en el pasillo con Thomas a su lado, Alice sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos, algunas curiosas, otras con ese juicio sereno que tan bien conocía. Se aferró a su brazo y susurró, ¿y si me caigo? Entonces yo también me caeré. Saldremos en los titulares, el director ejecutivo y el invitado se desmayan de amor y vino. Ella rió y de repente se sintió más fácil respirar. Durante la cena, Thomas presentó a Alice a algunos inversores con naturalidad. Sin discursos formales ni torpezas. Habló de ella como parte del equipo, no como una invitada. Al hablar de la fundación, se aseguró de decir que la idea surgió de ella y que solo él había creído en el proyecto. En un momento dado, un hombre canoso se acercó y dijo con una sonrisa ligeramente torcida, «Así que eres la famosa Alice, la chica que se convirtió en una directora divertida tras chocar contra el coche del jefe». Alice sonrió, imperturbable. «Imagina lo que podría hacer si me estrellara contra un helicóptero». Thomas casi se atraganta con el vino. El hombre soltó una risa forzada y se alejó. «Eres increíble», dijo Thomas. Thomas dijo riendo. «Claramente no te importa tu reputación. A mí me importa más la verdad». Y en este caso, la chica sostenía su vaso en la mano izquierda para no manchar su pulsera. «Detalles técnicos», dijo sonriendo. El resto de la noche transcurrió con un ánimo inesperadamente ligero. Bailaron una vez, torpemente, con Thomas perdiendo el ritmo y Alice riendo tan fuerte que casi pierde un tacón. Pero a nadie pareció importarle, o si les importó, lo disimulaban bien. De vuelta en la sala, Alice aún sentía las mejillas sonrojadas. Eso fue más divertido de lo que esperaba. «Prometí que sería fácil», dijo Thomas, «y estás cumpliendo promesas». «Eso es peligroso». La miró. «¿Quieres saber qué es aún más peligroso?» «¿Qué?» «Enamorarse de ti. Un poco más cada día». «Espera un momento». Alice bajó la mirada, se mordió la comisura del labio y finalmente respondió, «Entonces supongo que estamos a mano». Esa noche durmieron en habitaciones separadas, pero sus corazones nunca habían estado tan unidos. Sí, había deseo, pero también respeto, cariño y atención al ritmo del otro. A la mañana siguiente, caminaron juntos hacia el lago. El sol apenas salía y el aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. ¿Has pensado alguna vez en casarte algún día?, preguntó Alice de repente. Thomas no ocultó su sorpresa. Lo he pensado, pero siempre lo he visto como contratos y obligaciones. Hasta que te conocí. Ella lo miró con curiosidad. ¿Y ahora? Ahora todo parece más sencillo. Como firmar un contrato en blanco. Simplemente basado en la confianza, rió Alice. Tienes un don para convertirlo todo en palabrería de director ejecutivo. Échale la culpa al trauma corporativo, pero me estoy recuperando. Se quedaron callados un rato, hasta que Alice dijo, tengo miedo. De convertirme en una historia más que empezó diferente, pero terminó como todas las demás. Thomas le tomó la mano. Entonces escribamos nuestra propia historia de principio a fin, página a página. Sin prisa, pero tampoco corriendo. Ella asintió, aún sin saber cómo manejarlo todo. Pero por alguna razón, por primera vez en años, sintió que podía intentarlo. Juguemos un jueguito para quienes solo leen los comentarios. Escribe café en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Sigamos con la historia. De regreso a Nueva York, el silencio en el coche se sentía diferente. No era incómodo. Era comprensivo.
La semana que viene tenemos la segunda ronda de entrevistas con los emprendedores, ¿recuerdan?, dijo Thomas, ya a mitad de camino. Lo recuerdo. Y he repasado las preguntas 3 veces. Eres increíble, ¿lo sabías? No, pero gracias por recordármelo. Era tarde cuando llegaron a su barrio. Al salir del coche, Alice se detuvo un momento antes de entrar al edificio. ¿Thomas? Sí. No necesitas convencerme de nada. ¿Qué quieres decir? No necesitas demostrarme que me amas. Ya lo sé. No respondió con palabras. Simplemente la miró de una manera que lo decía todo. Y más. Tras entrar, Thomas se quedó allí unos minutos, mirando la entrada del edificio como si fuera un punto de partida. Y quizá, en cierto modo, lo era. Al otro lado de la puerta, Alice se apoyó en la pared del pasillo y sonrió para sí misma. Sí, tenía miedo. Pero ahora también estaba enamorada. Y por primera vez, dispuesta a vivirlo de verdad. Sin descansos, sin dudas, sin reservas. El fin de semana había sido mágico, pero Alice sabía, como siempre, que la vida real no se toma vacaciones y que las historias de amor no reciben un trato especial. El lunes, cuando llegó a la sede de la Fundación Nuevos Comienzos, la recepción estaba más concurrida de lo habitual. ¿Y las miradas? Bueno, ahora eran diferentes. Curiosas. La gente susurraba y sonreía al verla pasar. Parece que la directora Alice regresó de su viaje con el director ejecutivo, murmuró una de las asistentes, sin siquiera intentar disimular el tono de su voz. Alice fingió no oírla, pero en su interior sentía el peso del juicio que siempre había temido. En el ascensor, se encontró con Becky, quien la abrazó con cariño. No te preocupes, hoy hablarán de ello. Mañana pasarán página. Ni siquiera dije nada. Pero tienen ojos y redes sociales. Te etiquetaron en 3 fotos de esa cena de gala, sonriendo, junto a Thomas, y con un vestido que valía más que mi alquiler. Era prestado, y esa pose no fue a propósito. Tropecé y caí en su brazo. Becky se rió a carcajadas, y apuesto a que no le importó en absoluto. En la oficina, Thomas estaba absorto en los informes. Al verla, levantó la vista y sonrió, con esa sonrisa breve y discreta que tanto decía. Buenos días. Buenos días, encantador director ejecutivo, ¿listo para encargarse de los chismes corporativos? Siempre. Mi secreto es ignorarlo con estilo. Ah, el clásico enfoque de no hacer comentarios. Exacto. Alice estaba sentada a la mesa de reuniones, pero el aire se sentía pesado. Sabía que algo más se avecinaba, y así fue. Thomas cerró su portátil, se cruzó de brazos y habló con seriedad. Necesitamos hablar. 3 palabras que frenan cualquier romance. ¿Sobre qué? Sobre la junta. Se enteraron de nuestro viaje, y no están contentos. A Alice se le revolvió el estómago. ¿Por qué? Porque están paranoicos. Creen que estoy mezclando mi vida personal con los negocios, y ahora quieren revisar el proyecto de la fundación. ¿El proyecto que ya aprobaron? El mismo. Afirman que se aprobó basándose en la emoción, no en los datos. Alice se levantó, indignada. Es ridículo. Lo sé. Pero al mundo corporativo le encantan los escándalos, incluso si tienen que inventarlos. ¿Qué vas a hacer? Luchar. Defenderé cada línea, cada propuesta, cada acción que hayas tomado. ¿Pero Alice? Dudo. La presión podría empeorar. Podrían intentar destituirte del puesto. Volvió a sentarse, esta vez lentamente, intentando asimilar el golpe. No me rendiré, dijo con firmeza. Si quieren ver profesionalismo, lo tendrán. Y si quieren pelear, les traeré café y coraje. Thomas sonrió, orgulloso. Pero había algo más en sus ojos. Preocupación. Esa semana, las reuniones con la junta directiva se intensificaron. Alice pasó horas rehaciendo hojas de cálculo, defendiendo informes y demostrando con datos concretos lo que ya era evidente en el impacto social de la fundación. En casa, su hermana Camila notó que algo había cambiado. Parecías diferente. Más seria. Más cansado.
Crecer es duro. También lo es amar a alguien, ¿verdad? Alice dejó de cortar verduras. ¿Qué intentas decir? Que tú y Thomas tienen algo, pero parece que siempre tienen miedo de ser realmente felices. Alice se quedó callada un momento. Simplemente no quiero depender de eso para sentirme completa. Pero ya estás completa, y quizá por eso le gustas tanto. El jueves, mientras revisaba informes en la fundación, Alice recibió un correo electrónico anónimo con el asunto: ¿de verdad sabes quién es Thomas Fischer? El contenido era peor de lo que esperaba: documentos filtrados, mensajes antiguos y una lista de negocios cerrados por sus decisiones estratégicas que perjudicaron a los pequeños comerciantes. En algunos, se despidió a muchos empleados. En otros, hubo demandas. Nada ilegal, pero todo frío. Corporativo. Impersonal. Alice sintió una opresión en el pecho. Este no era el Thomas que conocía, pero no podía ignorarlo. Al final de la jornada laboral, entró en su oficina sin llamar. Necesitamos hablar. ¿De qué? De las empresas que cerraron. De los empleos que se perdieron. Thomas cerró lentamente su portátil. Supuse que esto saldría a la luz. ¿Y no creías que debías decírmelo? Creía que ya sabías que mi pasado no estaba del todo limpio. Yo era el tipo de director ejecutivo que se fijaba en los números, y solo en los números. Así me entrenaron. A cortar donde duele, siempre y cuando no se trasluciera en el papel. ¿Y ahora? Ahora. Estoy intentando arreglarlo. Contigo. Con el proyecto. Con cada mujer que encuentra en esta fundación la oportunidad de no depender ya de nadie. Alice no respondió de inmediato. Ella todavía lo estaba procesando. ¿Has cambiado? Lo estoy intentando, y quizá parte de ese cambio se deba a que llegaste a mi vida. Se sentó frente a él, todavía inquieta. No necesito un hombre perfecto. Solo necesito a alguien lo suficientemente valiente como para ser real. Entonces soy tu hombre. Llena de errores, pero sin ganas de repetir ninguno. Esa noche, Alice se fue a casa sumida en sus pensamientos. Se tumbó en el sofá y encendió la televisión solo para tener algo de ruido de fondo. Pero su mente estaba a 1000 por hora. Era el momento de la verdad. Podía elegir amar a un hombre imperfecto y dispuesto, o quedarse sola, con miedo de perderse. El viernes, antes de la gran reunión con la junta directiva, Alice preparó una presentación con fotos, vídeos y testimonios de mujeres impactadas por el proyecto. Le pidió a Thomas que se sentara entre los miembros de la junta, solo como oyente. Hoy hablaré yo. Por mi cuenta. Y lo hizo. Con fuerza, honestidad y emoción. Este proyecto no nació en una sala de juntas. Empezó con un carrito de café, facturas atrasadas y sueños frustrados por la falta de oportunidades. Surgió de mujeres que luchan a diario con lo poco que tienen. Se hizo el silencio. Algunas expresiones duras comenzaron a suavizarse. Y si te preocupa mi relación con Thomas Fischer, debes saber esto. Siempre me ha dado mucho apoyo. Todo lo que has visto aquí es mío. Porque he vivido cada una de las historias de estas mujeres. Sé de lo que hablo. Al final de la presentación, nadie se atrevió a discutir. Al salir, Thomas la esperaba en el pasillo. No dijo ni una palabra. Simplemente la abrazó fuerte. Estuviste genial. Se quedaron callados. ¿Fue difícil? Sí, pero era necesario. Al final del día, se envió un correo electrónico oficial a la Junta. La Fundación Reconmeso seguiría activa, con Alice como directora y Thomas retirándose de la supervisión directa para evitar conflictos de intereses. ¿Eso perjudica tu posición?, preguntó. Solo si me dejas, respondió con una sonrisa. Alice sintió un nudo en la garganta. La lucha había sido dura, pero había valido la pena. Esa noche, al llegar a su barrio, Alice se detuvo en la puerta, de repente, dijo, ¿Thomas? Sí. ¿Aún quieres escribir esta historia conmigo? Más que nada. Ella sonrió. Entonces sigamos adelante. Pero esta vez, escribamos nuestros propios capítulos, no los de otros. Y el beso de esa noche no fue una despedida.
Fue una promesa. La vida, incluso después de tantos giros, parecía decidida a poner a prueba la paciencia de Alice. Los días posteriores a la gran reunión fueron intensos, pero reinaba una extraña calma en medio del caos. La Fundación Reconmeso se mantuvo firme. Las mujeres apoyadas por el proyecto siguieron desarrollando sus ideas, los testimonios no dejaban de llegar, y de repente, Alice se encontró en el papel de mentora, asesora e inspiración. Todavía no se había acostumbrado a eso. Ser una inspiración daba miedo, sobre todo para alguien que, hasta hace poco, tropezaba con alfombras de oficina y derramaba café sobre trajes caros. Thomas, en cambio, respetaba la decisión de la Junta de retirarse, pero se mantuvo cerca en otros aspectos. Almuerzos caseros, mensajes al mediodía, ramos de pan con queso. Sí, encontró una panadería brasileña en Nueva Jersey solo para sorprenderla. En el fondo, Alice sabía que algo se avecinaba, pero no tenía ni idea de que sería tan grandioso. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el cielo de Nueva York parece una acuarela descolorida. Alice salía de la fundación con una caja de documentos cuando vio un coche negro aparcado en la puerta. La ventanilla bajó lentamente y Thomas apareció con una sonrisa perezosa. ¿Necesita que la lleve, director? Solo si el conductor canta Beyoncé todo el camino. Cobro aparte. Subió al coche riéndose, pero notó algo raro. Parecía nervioso, inquieto. ¿Estás bien? Sí. Pensé que podríamos hacer algo diferente hoy. ¿Cómo qué? Como cenar fuera, pero fuera de verdad, a una hora de distancia. ¿Me has secuestrado el estómago? Los secuestraré a todos, pero tranquilos, es por una buena razón. Alice levantó una ceja, recelosa, pero dijo que sí. De camino, puso una lista de canciones que le encantaban, algunas que estaba segura de que él no conocía. La mayoría eran sus placeres ocultos, clásicos cursis, baladas de los 90, incluso una versión acústica de My Heart Will Go On. Bien, ¿qué pasa?, preguntó mientras el coche giraba hacia una carretera arbolada sin torres de telefonía a la vista. Confía en mí, dijo él, tomándole la mano. Cuando por fin llegaron, Alice parpadeó con incredulidad. Era un antiguo granero, restaurado y convertido en un acogedor espacio para eventos. Las guirnaldas de luces emitían una suave luz, pétalos de flores cubrían el suelo, velas flotantes iluminaban la sala y se escuchaba música suave de fondo. Todo esto es para ti, dijo Thomas, abriendo la puerta del coche y ofreciéndole la mano. O mejor dicho, gracias a ti. Lo acompañó hasta el centro de la sala. Allí, había una mesita preparada para dos, con velas y un amable camarero que los saludó con un buenas noches, señor y señora Fischer antes de desaparecer en silencio. Los ojos de Alice se abrieron de par en par, señora Fischer. Adelanto, respondió Thomas. La cena fue ligera, deliciosa y romántica, pero presentía que algo se avecinaba. Y tenía razón. Después del postre, Thomas se levantó, echó la silla hacia atrás y se arrodilló frente a ella. Alice se llevó la mano a la boca, atónita. Thomas, prometí que lo haría de una forma original. Pero ya me conoces, soy fatal con los discursos ensayados. Así que aquí va. Respiró hondo. Te conocí de la peor manera posible, bocinazos, vasos de café volando y miedo a la policía. Pensé que eras un desastre. Y tenía razón. Ella arqueó las cejas. Pero eras el tipo de desastre que mi mundo necesitaba. Arruinaste mis rutinas, pusiste mi oficina patas arriba, me hiciste probar pastelitos que me costaron millones de dólares porque no podía dejar de pensar en el azúcar. Y lo peor de todo, me hiciste sentir. Sacó una cajita. Dentro, un anillo sencillo con una pequeña piedra azul, del mismo color del vestido que lució en su primer evento juntos. Alice Oliveira. ¿Serás el director ejecutivo de mi corazón? ¿El director financiero de mis sonrisas? ¿El presidente vitalicio de mis días? ¿Te casarías conmigo? Rió entre lágrimas. Esa fue la propuesta más ridícula y perfecta que he escuchado. ¿Es un sí? Claro que sí, gritó, abrazándolo. Mientras se besaban, las luces se encendieron y apareció un grupo de amigos y personal de la fundación, aplaudiendo y vitoreando. Becky estaba allí, grabándolo todo mientras lloraba.
Esto va a estallar en el Instagram de la empresa, gritó. La abuela de Camila y Alice también estaba allí. La mujer mayor se secó las lágrimas en silencio con un pañuelo. Y para colmo, un camión de tacos llegó al estacionamiento. En honor a nuestro primer almuerzo romántico, Thomas explicó con una sonrisa. La boda se celebró en un jardín a las afueras de Nueva York. Nada ostentoso, pero todo parecía un auténtico Alicia en el País de las Maravillas. Flores silvestres, un altar decorado con hojas secas y fotos de las mujeres de la Fundación Cameso, esparcidas por las mesas. En lugar de regalos, los invitados trajeron donaciones para proyectos de emprendimiento femenino. Thomas lució un traje claro. Alice lució un vestido fluido con un toque vintage. Su ramo no tenía rosas, solo lavanda y ramitas de romero. En la entrada, un cartel decía, del café al altar. Nuestra historia tenía sabor y valentía. Becky era la eficiente, por supuesto, insistió. Nos reunimos aquí no para hablar de ganancias ni balances, sino para celebrar una inversión a largo plazo. Con cariño, dijo, provocando risas. Mientras Alice caminaba hacia Thomas, sus ojos brillaban intensamente. Sin duda, sin miedo. Seguro que no quieres huir ahora mismo, susurró juguetonamente. Solo si es contigo, para siempre. Intercambiaron votos que incluso hicieron llorar a los camareros. Thomas habló sobre aprender a sentir, a escuchar, a soltar. Alice habló sobre aprender a confiar, a abrirse, a amar sin miedo. Cuando los declararon marido y mujer, los invitados lanzaron granos de café al aire, idea de Becky, por supuesto, y la banda tocó una versión acústica de Can't Help Falling in Love. La recepción fue sencilla, llena de risas, bailes torpes, vídeos divertidos y cupcakes con letreros que decían, un dulce nuevo comienzo. Al final de la noche, mientras bailaban solos en el jardín, con los últimos invitados marchándose y el cielo estrellado, Thomas miró a Alice y le dijo, te amo, con todas las hojas de cálculo y las sorpresas, y te amo, con todos los tropiezos y el café derramado. Se besaron, sabiendo que esta historia, la que empezó con un accidente, nunca fue un error, fue el destino. Y allí, entre risas, baile y amor, vivieron el primer día del resto de sus vidas. Juntos. ¿Qué te pareció la historia de Thomas y Alice? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y tómate un momento para ver más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.